En este vídeo de hoy vamos a abrir esta batería tipo Hylon de una bicicleta eléctrica muy conocida que está en venta por Amazon. Muchos de vosotros la reconoceréis. Dentro intro. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Hoy en este vídeo vamos a restaurar esta batería tipo Hylon de bicicleta eléctrica Eleglide. ¿Vale? Es este modelo que os dejo por aquí arriba, para que lo observéis un poquito, y está también en la web de Amazon y en otras webs y demás. Es una batería de bajo coste económico, por lo que cuando una bicicleta eléctrica es de bajo coste económico o un patinete, pues tenemos baterías pues de muy baja calidad, y esta ha dicho adiós. Entonces yo ya le he quitado 4 tornillitos que tiene por aquí, ¿vale? Y vamos a abrir la tapa, vamos a darle la vuelta, abrimos tapa y fijaros lo que nos encontramos. Curiosamente hay una cosita que me ha chocado mucho. Pues bueno, lo primero, que se toman muchas molestias en poner aquí un conector. Fijaros, un XT60, que la verdad me parece innecesario poner un XT60. Han puesto también por aquí, vamos a ver, voy a poner la imagen un poquito más para abajo para que se vea bien. Mirad, han puesto aquí otro conector. Este es el conector de carga, y el conector de carga tiene, fijaros, un pequeño fusible. Han puesto un termorretráctil. Bueno, oye, está bien para que no nos pasemos colocando un cargador, por ejemplo, de 36 voltios y 10 amperios. Este fusible es de 5 amperios. Fijaros, ahí está puesto 5. Entonces, si le metemos un cargador de 10, nos va a saltar y nos va a proteger la batería. Está muy bien el fusible. Y luego estos dos cablecitos que tienen un conector que soltamos. Estos dos cablecitos blancos son de este interruptor que tiene para encender y apagar la batería. Este tipo de interruptores tampoco son necesarios en las baterías, porque cuando una batería tiene un BMS en condiciones, no te va a consumir. ¿Qué quiero decir? Que no es necesario que esté a cero. Por ejemplo, un BMS de una batería DALI no te va a hacer ningún consumo. De hecho, los BMS DALI, por ejemplo, ya no vienen con esto. Hace años sí que traían esto y tenía la opción, pero ya no te dan la opción de ponerle lo que viene siendo interruptor. Y por aquí, pues bueno, aquí tenéis lo que viene siendo la toma de carga, ¿vale? Bueno, vamos a dejar esto por aquí, por un lado. Esto lo vamos a aprovechar todo. Por este lado tenemos, fijaros, estos dos cablecitos que han puesto aquí. Estos dos cablecitos son de, mirar, esta batería tiene por el otro lado estos LED, que al pulsar aquí, pues puedes ver si está al 25, 50, 75 o 100% cargado. Pues sinceramente me parece otra tontería, porque si tú tienes un LCD en la controladora, en la parte superior, ¿para qué tener esto? Sinceramente, no es necesario. Esto me parece fuera de lugar. ¿Que se puede dejar? Pues sí, porque está puesto directamente al voltaje. Ya lo podéis ver, ¿no? Entonces vamos a dejarlo. Bueno, he de decir que yo, antes de empezar este vídeo, ya he manipulado, y para soltar la batería de lo que viene siendo la carcasa negra, pues he tenido que hacer bastante palanca. Y para hacer palanca en este tipo de baterías, pues para ver cómo están construidas, he utilizado pues un palillo de estos chinos. Un palillo chino que viene siendo súper bueno para hacer palancas por aquí, con mucho cuidado de no romper la carcasa, lógicamente. Eso sí, se me rompió un palillo chino, así que ahora solo me queda uno. O sea, ya no se llama palillo chino, ya se llama palillo vasco. Lo voy a dejar por aquí. Lo dicho, tuve que hacer bastante fuerza para sacar lo que viene siendo la batería. ¿Por qué? Porque viene bastante bien pegadita. Mirad, ¿veis aquí estos puntos? 1, 2, 3 y 4. Pues bueno, viene con una Sikaflex bastante potente.
¿vale? Bueno, vamos a dejar la carcasa por aquí, apartada. Ya la hemos visto un poquito. Y nos metemos con la batería. Vamos a ver, con la batería, pues ¿qué tenemos? Que no nos da salida de voltios. Vamos a coger un tester. Ahí, encendemos. Y vamos a mirar que realmente pues no nos dé salida de voltaje. Vamos a ver. No, pues sí, tenemos salida de voltaje, tenemos 32 voltios. Pues tenemos 32 voltios. Bueno, pues tenemos la batería ahí afuera y nos interesa ver cómo está construida esta batería por dentro. Así que vamos a quitarle el termo retráctil para ver cómo está construida y con qué tipo de celdas la han construido. Bueno, ya podéis ver aquí que el aislante que dicen que es IP, esto de IP no tiene nada. Yo siempre he dicho y sigo insistiendo que los aislantes estos, la funda termorretráctil, no aísla absolutamente nada contra el agua, ni mucho menos contra la humedad. La humedad entra por todos los rincones. Y por rincón no me refiero por esto. Un rincón me refiero, pues por ejemplo, pues que puede tener una pequeña fisurita por aquí y por ahí mismo entra la humedad, ¿de acuerdo? Venga, vamos a abrir esto para ver cómo está construida. Bueno, podemos observar por la estética que tiene el termorretráctil que el BMS está instalado aquí. Y ya podemos ver que es bastante chiquitito el BMS. Vamos a ir abriendo esto con mucho cuidado de no tocar celdas, ni cables, ni demás. O sea, siempre que pinchamos, cortamos, pero hacia arriba el termorretráctil. ¿Vale? Bueno, pues ahí. Venga. Y vamos cortando con mucho cuidadito. Ahí tenéis. Y fijaros, bueno, ya podéis observar conmigo que las celdas pues son, pues mira, aquí las tenéis. Celdas con código, pues de estas tipo chinorris, ¿no? Vamos a seguir abriendo. Porque todo lo que podamos reutilizar de esta batería, pues lo vamos a reutilizar, lógicamente. Menos el BMS y las celdas. El BMS, pues, no creo que sea de muy buena calidad. Y las celdas, tampoco, sinceramente. Venga, vamos a ir quitando el termorretráctil de aquí. Quitamos todo el termorretráctil correctamente. Venga. Y vamos a ver cómo está fabricada la batería. Bueno, aquí tiene un pegotón de silicona. Bueno, esto suele ser habitual. Tiene los cables de control. Y bueno, pues aquí tenemos el BMS. Como os he dicho en más de una ocasión, pues son unos BMS que... pues que no. ¿Qué podemos esperar de un BMS que cuesta muy poquito dinero? Muy poquito dinero, son BMS de chichinabo, por decirlo así, para que me entendáis. ¿Vale? Bueno, vamos a sacar un poquito todas las cintas, desmontarlo todo para ver pues cómo han hecho las soldaduras, ¿no? Y comprobar si hay alguna serie en mal estado. Ya puestos que estamos desmontando, vamos a comprobarlo todo.
Bueno, mirad, chavalotes, ya lo tengo un poquito ya todo desmontado. Pues ni qué decir que el BMS es de malísima, malísima calidad. Luego que el interruptor que habían puesto, fijaros, por aquí viene y me ponen una sonda de temperatura, luego un interruptor. Contra más aparatos pongamos de este tipo, van a ser todo más problemas. O sea, si hacemos una serie de cositas electrónicas y nos falla una, por ejemplo, a tomar por saco la batería. No es el caso. En esta batería lo que nos sucede es lo siguiente y quiero que lo veáis conmigo. Estaos atentos al voltímetro porque empezamos a medir desde este. Podéis observar que este es el negativo y vamos a ir midiendo los voltajes de todas las series. Ahí tenéis el voltímetro puesto. Mirad, 3,97. Voy a cambiar aquí. 3,94. Cambiamos aquí. 3,96. Vamos bien. Pero es que de repente, de ir con 3,97, 3,96, venimos a esta serie. Esta no. Venimos a esta serie de aquí. Y de repente, menos 0,9 voltios. Sí, fijaros. 0,9. Venimos aquí atrás. 3,9. Esta está bien. Pero ¿qué le pasa a esta serie? Fijaros, ¿qué le pasa a esta serie? Menos 0,9. Vámonos a la siguiente serie. 3,9. Vámonos a la siguiente. Fijaros. 3,9. Vámonos a la siguiente. 3,9. Y si no vamos a la siguiente. Ahí lo podéis ver. A ver que no estoy haciendo buena conexión. Ahí. Y 3,9. Es decir, tenemos de las 10 series 9 series a 3,9. Pero esta de aquí, creo que era, ¿verdad? A ver si no me equivoco. A menos 0,9 voltios. Es decir, esta serie ha muerto. El resto de celdas están bien. Pero también podría ser que si la recuperas o si cambias esta serie solamente, tanto la serie de arriba como la serie de abajo, las que están adyacentes a esta serie, también tengan problemas porque han intentado elevar el voltaje de esta serie. Por lo tanto, vamos a ver, lo que voy a hacer en esta batería va a ser utilizar todos los materiales posibles que pueda, como por ejemplo esta cinta de cebada, esto de aquí que viene muy bien para poner en el BMS. También voy a reutilizar el holder, pero no voy a reutilizar ese holder, sino que yo por aquí tengo ya un holder desmontadito, exactamente igual, ya lo podéis ver, que es exactamente igual, de otra batería que desmonté hace años. Entonces lo único que sí que le voy a tener que cortar todos estos alambrecitos de por aquí, porque claro, estas baterías de Hylon lo que nos traen son ya las tiras de níquel precortadas de esta forma, y son tiras de níquel que son mucho más pequeñas. Esto no es 0,8 milímetros, ya podéis ver que esto será 0,6 y de 15, o sea, es mucho más pequeñito estas tiras de níquel, y a mí no me gusta. Yo prefiero 0,15 por 8 milímetros, y esto no es 0, bueno, puede ser 0,15, pero no de 8, esto es de 6, ya os digo. Esto es mucho más fino. Entonces esto se va a quedar tal cual, no vamos a tocar absolutamente nada, vamos a desarmar todo el BMS porque esto no vale absolutamente nada. Y vamos a empezar ya a montar la batería nueva. Bueno, pues aquí me habéis pillado cortando un poquito lo que viene siendo el holder estos pequeños triangulitos, por el tema que os he comentado, que si dejo estos triangulitos, pues no voy a poder meter el níquel que tengo yo, que es de 0,15,
que es lo mínimo que se suele poner a las baterías, ya lo veis, ¿no? O sea, es que directamente no me entraría. Por lo tanto, pues bueno, voy a ir tranquilamente cortando todos estos triangulitos, ya lo veis aquí, cortando tranquilamente para mantener los holders y que las celdas pues mantengan esos pequeños décimas de milímetros de separación, como viene aquí hecho en la batería original. Así que con paciencia y con cariño vamos a ir quitándole todos esos triangulitos al holder. Bueno, mirar cómo tengo toda la mesa. Esto es, pues bueno, a raíz de que hay que quitar todos estos triangulitos, como os he comentado. ¿Para qué? Pues para yo poder meter las celdas adecuadamente en todos los lados. Y sobre todo, lo que os he comentado es para poder poner esta tira de níquel adecuadamente aquí. Ahí lo podéis ver cómo queda centrada y cómo yo luego voy a poder hacer todas las diagonales correctamente sin que me estorbe a la hora de meterlas, porque aquí ya podéis observar que la tengo que meter inclinada, ¿vale? Fijaros, así no podría poner la tira de níquel si no corto todos esos triangulitos. Es lo que tiene pues la diferencia, ¿no?, entre esas tiras de níquel y estas tiras de níquel. Que esas tiras de níquel, desde luego, que te ahorran un montón de trabajo a la hora de hacer la fabricación pues de una batería. Pero desde luego que esta tira de níquel va a ser mucho mejor. Seguimos adelante. Voy a seguir adelante cortando todas estas de esta otra cara. Limpio un poquito todo y empezamos a meter aquí pilas como locos. Bueno, chicos, pues una vez que tenemos todos los triangulitos del centro cortados, porque los del perímetro no me van a molestar, vamos a empezar a meter las celdas que ya tenemos previamente con nuestra cebadita en el polo positivo y todas una a una comprobadas, tanto en voltaje como en resistencia, que estén todas más o menos a las mismas características, ¿vale? Entonces nos ponemos al lío y tenemos ahí la batería original y vamos a mantener la misma configuración, ¿vale? Ahí podéis ver positivo, lo vamos poniendo para aquí, positivo, lo ponemos por aquí, positivo, y esto es lo que hay que ir haciendo para luego sujetarlo todo correctamente. Lógicamente las del centro se me pueden escapar más para aquí o más para allá, pero una vez de que tengamos los dos anclajes de los dos lados y apoyados sobre la mesa, eso ya ni se menea, ¿de acuerdo? Y ahora seguiríamos pues con el mismo dibujo que tenemos en nuestra batería original. El que no se apañe con haciéndolo así, pues también tenéis la opción de descargaros la aplicación de Todo Baterías Calculadora. En la sección Pro, que es con una pequeña suscripción, podréis hacer un montón de configuraciones, ¿vale?, a la hora de hacer las soldaduras, ¿de acuerdo? Ahora tenemos 5 positivos. Es una 10S5P, no sé si lo he mencionado, pero bueno, ya lo menciono ahora. Y vamos tranquilamente metiendo todas las celdas. Ya podéis ver, es seguir pues el dibujito que tenemos ahí. Es muy fácil y muy sencillo, ¿vale? Venga, vamos a seguir así, con todos. Y después de esto, pues nos ponemos a hacer las soldaduras de las tiras de níquel. Ya podéis ver aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 positivos. Mirad, fijaros, se ve perfectamente gracias a que le han puesto también cinta de cebada. Y al tener cinta de cebada, pues nos sirve pues también de guía a la hora de meter las celdas. Mirad, ahí, venga. Pues eso, vamos poquito a poco, con buen paso y sin meter la pata, porque si metemos la pata, pues tendríamos que sacarlas todas de nuevo para volverlo a hacer. 3, 4, 3, 4 y 5. Una más de esta serie. Vamos a por otra serie, que podríamos ser positivo aquí. Venga. Vamos ahora con otras tantas celdas. Ya os digo que todas las celdas están comprobaditas ya. Muy importante, ¿eh? Ahí, ¿vale? Creo que vamos de una manera correcta. Y si no, pues habrá que echar marcha atrás.
Venga, vamos con el negativo ahora. 4 celdas más negativas. Venga, ahí vamos. Fijaros, ¿vale? Mira, estas 4 de aquí son estas 4 de aquí más esta. Ya se puede apreciar, ¿verdad? En el color. ¿Vale? Venga, pues vamos con la penúltima serie. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos fijamos dónde está la quinta. Y la quinta está, el quinto positivo está abajo. Pues la metemos abajo. La misma configuración. Y ahora la última serie. Y la última serie va a ser negativa en este lado. Por el otro lado vamos a ver el positivo general de la batería y el negativo. 1, 2, 3 nos han puesto aquí. 1, 2 y 3. Y me imagino que son estas de aquí. 4 y 5. Mirad, un detalle que me acabo de dar cuenta ahora. Y es que ellos mismos tienen precortadas las tiras de níquel. Pero aquí, fijaros, aquí no han metido ninguna celda. Y tampoco han cortado el níquel. Lo han dejado ahí, pues bueno, han dicho, total, no nos molesta, pues ahí lo dejamos, ¿vale? Yo, pues no dejo tiras de níquel así sueltas. Bueno, pues una vez que tenemos todo este lado hecho, es tan sencillo como cogemos el otro lado y vamos a cerrarlo. Lo cerramos y esto es cuestión ya de ir encajando. A ver, vamos a acercarnos un poquito más la imagen abajo para verlo al detalle. Esto es un poquito, pues ya es ir encajándolo poco a poco. Que claro, al ser tantas, pues es un poquito difícil, ¿eh? ¡Ay! ¡Perfecto! ¿Qué os parece, chicos? Pues nada, ahora en breve, mirad lo que os comentaba. En este lado va a quedar positivo y el negativo. Pues ahora ya nos ponemos con las tiras de níquel. Vamos a prepararlas. Voy a prepararlas un poquito, ¿vale? A cortarlas. Y nos ponemos a soldar. Así que vamos al lío. Chavalotes, pues ya tengo toda la batería soldadita. Me he anticipado un poquito y le he dado caña porque si no, esto se hace eterno. Ya podéis observar, ¿no? Cómo queda esto soldado por un lado y por el otro. Ahí lo tenéis. También he estado reutilizando la cinta de cebada que tenía la antigua batería y sacándole de cada serie un puntito de control a esta zona, que es donde va a llevar pues todos los cables de control del BMS, ¿de acuerdo? También vamos a ponerlo así. Aquí tenemos el BMS que voy a instalar,
un DALI de 20 amperios, más que suficiente para este motor de esta bicicleta eléctrica. Y esto vamos a reutilizarlo y colocarlo de esta manera aquí y así. Nos va a encajar perfectamente. Ya lo podéis ver, ¿no? A ver, por ahí. Ya lo podéis ver, ¿no? Vale. Siguiente paso, pues va a ser el negativo, instalarlo aquí. Fijaros, ahí. Vamos a meter el negativo aquí, porque este de aquí es el negativo. Y luego, reutilizando este conector XT60 de descarga y este conector que es el de carga, los vamos a reutilizar y vamos a colocar el negativo. Vamos a colocar el negativo a la salida del BMS, que este es el P-, y el positivo y positivo, que podéis ver aquí, lo vamos a colocar, a soldar directamente, pues al positivo. ¿De acuerdo? Vamos al lío. Bueno, chicos, pues ya tengo aquí instalado el BMS, ya he soldado el B- a la batería, y el P-, que es el negro, le he soldado dos cablecitos, que son estos dos negros que vienen aquí, como os he comentado antes, el de carga y el XT60 de descarga. Les he metido por aquí y por aquí van. Y estos son los de control. Los de control que ya los he soldado todos por aquí como venían. Y ahora pues estaba poniéndole un poquito de cinta de cebada aquí. Que bueno, siempre viene bien colocar un poquito de protección adicional. ¿Vale? Y aprovechar estos cachitos que muchas veces, pues es que casi no sabemos ni qué hacer con trocitos pequeños de cebada. Pues para estas cositas vienen fenomenal, ¿vale? Ahora, una cosa que antes no tenía esta batería, bueno, mirad cómo quedan los cablecitos, parece una obra de arte esto, parece algo floral, ¿verdad? Ahí lo tenéis, los cablecitos de control. Pues antes sobre estos cables de control estaba ya el termorretráctil, la antigua batería, si os acordáis, ¿no? Pero yo voy a coger, pues, la cinta de cebada esta que tengo por aquí, le voy a cortar a medida y la voy a pegar de adelante a atrás, este trozo hasta aquí. Vale, voy a cortarle aquí. Venga. ¿Y esto para qué lo hago? Pues para tener mayor protección contra los golpes. Porque esos cables van en la parte inferior de la batería. Y a mí me gusta, pues, no sé si diréis que excederme, pero a mí me gusta que las cosas queden bien y que más vale que sobre en seguridad que no que luego andar lamentándonos, ¿vale? Venga, que se me está resistiendo a salir este. A ver. Ahí. Venga, pues ya está. Perfecto. Pues nada, ahora es cuestión de poner esto así, fijaros. Fijaros por qué poquita cosa. Qué cosita. Y qué bien queda esto puesto en la batería, ¿vale? Para luego, esto va a ir apoyado ahí, ¿vale? Nuestra batería. Entonces, eso nos aporta un extra de seguridad a todas las conexiones que le hemos hecho. Vale, pincho de control. Tenemos el pincho de control y yo ya le he testeado desde el negativo al positivo. Y una vez de que le meta aquí, vamos a meterle ahí el pinchito al BMS. A ver que se me resiste. Ahí. Eso es. Hasta que haga clic. Ahí. Clic. Ya está. Perfecto. Bueno, ya veis cómo queda, ¿no? Esto queda guapo, guapo. Y reutilizando, pues bueno, ya os digo, un poquito de cinta de cebada. Ahora mismo deberíamos de tener tensión en el XT60. Por lo tanto, voy a coger un multímetro. Encendemos multímetro digital. Ya lo conocéis, ¿no? Ese tipo de multímetro de Kaiwitz. Está en automático. Le meto por aquí uno y por aquí el otro. Y ahí lo tenéis. 35,09 voltios. Perfecto.
Perfectísimo. Tenemos ya operativo el BMS. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a enfundar un poquito con esta cinta Kapton, pues todo alrededor, para que incluso quede mejor cubierta estas zonas que se ven por aquí, que recoja bien los cables, pues estas zonas de por aquí también, que pegue bien, ¿no? Para que no se despegue la cinta de cebada, que quede ahí bien pegadita, ¿de acuerdo? Aunque luego va dentro de la caja, que la tengo ahí, la caja. Pero las cosas, como suelo decir yo, bien limpias y bien aseaditas, aunque no se vean. Seguimos. Bueno, chavalotes, aquí tenemos la batería ya acabadita, con su termorretráctil puesto. ¿Por qué no? Se le puede poner perfectamente. A ver, en principio no es necesario, pero bueno, esto da un poquito más de protección a lo que viene siendo la batería, ¿no? Se le sella por ambos lados, ya podéis ver aquí cómo está sellado, con un Sikaflex que yo recomiendo bastante. Tenemos conector de descarga, conector de carga, previamente comprobado que carga y que descarga. Y bueno, pues aquí lo podéis observar. Bueno, que tiene algunas arruguitas el termorretráctil. Pues sí, pero bueno, las arrugas, como suelen decir, son bellas, ¿no? Así que nada, ahora solo nos queda ya meter el paquete dentro de la caja, que previamente he limpiado toda la silicona antigua que tenía por aquí. Pues ¿para qué? Para que encaje mejor. Y para ello ahora voy a echar 4 pegotones en donde tenía antes, ¿vale? En donde estaban antes, les voy a echar yo pues 4 pegotones. Parecido, O sea, ni mucho ni poco, o sea, lo justito, porque esto luego agarra, que para sacarlo hace falta un par de narices, por no decir otra cosa. Bueno, dejamos la Sikaflex por aquí. Y ahora metemos ya la batería en la caja. Venga, vamos allá. ¡Shup! Ahí podéis ver cómo encaja perfectamente. Aquí está el BMS, ahí. Y esto ya está prácticamente preparadito para acabarlo. Ahora simplemente vamos a conectar el XT60 al XT60. Y de aquí vamos a conectar este conector, que es el conector de carga. Y le vamos a volver a poner aquí y cerramos todo adecuadamente. Bueno, chavalotes, pues ya tenemos el cajón cerradito y con la batería nueva. Ya habéis podido ver todo el proceso de fabricación. Simplemente comprobamos aquí que sale tensión, los 36 voltios. Lo he comprobado, sale perfectamente. Comprobamos también que aquí el cargador carga correctamente. Le podemos poner aquí el cargador y medir aquí el voltaje. Y vemos que va subiendo poco a poco el voltaje. Como detalle de este tipo de bicicletas, comentaros que en este compartimento de aquí, de la base de este cajón de caja Hylon, en la base que va pegada de la bicicleta es donde tiene la controladora. Unas controladoras rectangulares y muy finitas para que apenas se vean. Es que prácticamente ni se aprecian, ni parece que hay dentro una controladora, pero sí, las hay. Están aquí, en este espacio de aquí. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo explicativo de cómo restauramos y hacemos totalmente una batería nueva. Si os ha gustado el vídeo, mirad, ya funciona nuestros LED. Ahí lo tenéis, ¿no? Al 50% está. Cuando esté al 100%, pues se iluminarán los 4. Si os ha gustado el vídeo, pues nada, me dejáis un like, suscribís a mi canal por aquí debajo. Cualquier duda, consulta, sugerencia, en comentarios o en mi grupo de Telegram de Todo Baterías. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.